Esta noche, vamos a comenzar en un lugar que a menudo se imagina como un estante lleno de frágiles reliquias, un rincón detenido en el tiempo donde la naturaleza parece haber hecho un pacto de inmortalidad con el cristal. Pero en realidad, estamos entrando en un mundo de paciencia infinita, donde cada pétalo suspendido en aceite cuenta la historia de un viaje, una obsesión o un secreto guardado bajo llave. Póngase cómodo, ajuste su almohada y deje que su respiración encuentre su propio ritmo natural, porque esta es una historia larga y tranquila, diseñada exclusivamente para acompañar su descanso y ayudarle a cerrar los ojos sin prisa. Antes de sumergirnos en la penumbra de estos talleres olvidados, si disfruta de este tipo de relatos pausados, le agradecería mucho que le diera un me gusta al video. Solo si siente que este contenido le aporta paz y por supuesto, es bienvenido a suscribirse a Observador de la Vida para más noches de calma. Me encantaría saber, si aún tiene fuerzas para escribir, desde qué rincón del mundo nos escucha y qué hora marca su reloj en este momento. A menudo pensamos en los herbarios victorianos o en las colecciones botánicas como simples catálogos científicos, secos y rígidos, pero la realidad de los herbarios de cristal y los aceites aromáticos es mucho más sutil y humana. No estamos ante un documental dramático lleno de fechas y grandes batallas, sino ante una crónica de decisiones silenciosas, de manos que trabajaron con pinzas de plata y de la búsqueda eterna por retener la belleza antes de que el aire la marchite. A lo largo de las próximas 2 horas, exploraremos cómo estas plantas encerradas no eran solo adornos, sino instrumentos de poder, memoria y consuelo. No se preocupe por recordar los nombres de las especies o los detalles técnicos que mencionaré, no hay examen al final de la noche, solo el flujo de mi voz. Si siente que el sueño empieza a envolverle, es una señal maravillosa. Puede cerrar los ojos cuando lo desee, yo seguiré aquí, hablando en voz baja, y la historia continuará desplegándose a su alrededor, aunque usted ya esté soñando. A veces, el silencio entre las palabras es tan importante como el relato mismo. Capítulo 1. El mito de la flor eterna. Existe una idea muy extendida, alimentada quizás por los cuentos de hadas y las ilustraciones románticas, de que los herbarios de cristal eran caprichos puramente estéticos de la aristocracia, objetos destinados a brillar en una vitrina y nada más. Se nos dice que eran símbolos de riqueza absoluta, pero la realidad es mucho más interesante y, de alguna manera, más humilde. En la práctica, conservar una planta en un baño de aceites esenciales y sellarla en un frasco de vidrio soplado era un acto de resistencia contra la fugacidad del tiempo. No era solo lujo, era una forma de estudio político y personal. Mientras que en los grandes salones se hablaba de la expansión de los imperios, en los pequeños laboratorios privados se libraba una batalla distinta. Cómo mantener el color de una orquídea traída de un continente lejano sin que el oxígeno la convirtiera en polvo marrón. A menudo, la cultura popular nos presenta estos frascos como algo mágico, pero si lo analizamos con calma, con esa claridad que solo da la noche, veremos que eran el resultado de una técnica meticulosa y, a veces, un poco frustrante. Imagínese a un botánico del siglo XIX, bajo la luz de una vela que parpadea suavemente, intentando sumergir una delicada violeta de Parma en una mezcla de aceite sin que las burbujas de aire arruinen la transparencia. No buscaban la perfección divina, buscaban la permanencia. Era un trabajo de una paciencia casi meditativa. Si usted ha tenido un día ajetreado, piense en esa calma necesaria para colocar un solo pétalo con una aguja de hueso. Es un ritmo que no admite prisas. A diferencia de las flores secas que se guardan entre las páginas de un libro, que terminan siendo sombras crujientes de lo que fueron, el herbario de cristal intentaba engañar al ojo. El aceite no solo preservaba, sino que magnificaba. El vidrio actuaba como una lente, haciendo que la planta pareciera viva, casi palpitante, en una suspensión eterna. Era, en esencia, un teatro en miniatura. Y aunque hoy nos parezca un objeto de museo, en su momento representaba la vanguardia de la tecnología emocional. La posibilidad de poseer un fragmento del mundo natural y mantenerlo vivo en la mesilla de noche. Es curioso cómo nos atrae la idea de lo que no cambia. Quizás por eso, al mirar uno de estos frascos, o al imaginarlo ahora, mientras descansa, sentimos una extraña seguridad. El mundo exterior puede ser caótico, las estaciones pueden cambiar y el viento puede soplar con fuerza fuera de su ventana, pero dentro de ese pequeño cilindro de cristal, el tiempo se ha detenido. No hay viento, no hay marchitamiento. Solo hay una quietud absoluta, envuelta en un aroma tenue de resinas antiguas.
Es una forma muy inteligente y civilizada de dominar el caos, ¿no cree? A veces, lo más revolucionario no es gritar, sino saber preservar el silencio en un frasco de vidrio. Si todavía me acompaña con la mente despierta, tal vez pueda visualizar el color de una de esas plantas, un verde profundo que parece brillar desde el interior del aceite. No necesita esforzarse, deje que la imagen flote. En los capítulos que siguen, entenderemos cómo estos objetos pasaron de ser curiosidades científicas a ser los confidentes silenciosos de quienes ostentaban el poder. Pero por ahora, solo respire y sienta la estabilidad de este momento. Todo está en calma. Capítulo 2. El rito de entrada al taller de cristal. Para entender cómo una simple planta se transformaba en una reliquia eterna, debemos alejarnos de los salones de baile iluminados por 1000 velas y descender hacia la quietud de los talleres de los maestros herbolarios. Convertirse en alguien capaz de manipular estas flores no era una tarea sencilla, era un proceso de aprendizaje que duraba años de silencio y observación minuciosa. Imagine por un momento que es un joven aprendiz en el siglo XIX, entrando en una habitación donde el aire pesa debido al aroma de la trementina, el aceite de linaza y la lavanda destilada. No hay ruidos bruscos aquí. El cristal es frágil y el pulso debe ser tan firme como el de un cirujano. La entrada a este mundo comenzaba con la clasificación. Antes de que una sola gota de aceite tocara un pétalo, el aspirante debía aprender a mirar. No a ver, sino a mirar de verdad. Se pasaban meses enteros simplemente limpiando frascos de vidrio soplado con polvos de piedra, pomes y paños de seda para asegurar que no quedara ni una sola mota de polvo. Una sola impureza, un cabello microscópico o una huella dactilar, y el efecto de transparencia se arruinaría para siempre cuando el aceite llenara el recipiente. Si usted se siente ahora mismo en su cama, buscando la posición más cómoda, piense en esa dedicación absoluta a los detalles pequeños. A veces, la vida se resume en esos gestos mínimos que nadie más ve, pero que sostienen toda la estructura. El entrenamiento incluía también el dominio de la recolección. Las plantas destinadas al herbario de cristal no se arrancaban de cualquier manera. Había que esperar a la hora exacta, generalmente antes de que el sol de la mañana evaporara el rocío, pero después de que el frío de la noche se hubiera retirado. Una planta con demasiada humedad interna se pudriría en el aceite, una planta demasiado seca se quebraría al ser manipulada. Era un equilibrio de fuerzas invisibles. Los aprendices aprendían que la naturaleza tiene sus propios horarios y que nosotros somos simples invitados en su ritmo. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo corre a una velocidad distinta cuando está en un bosque o en un jardín en silencio? Ese era el ritmo diario en los talleres de los grandes maestros botánicos. Una vez recolectadas, las flores pasaban por un proceso de deshidratación osmótica lenta. No se podían secar al sol. Se sumergían en baños sucesivos de alcoholes cada vez más puros para extraer el agua sin alterar la estructura celular. Este era el momento del orden y la jerarquía. Cada frasco estaba marcado con etiquetas de caligrafía perfecta, indicando el origen, la fecha y el estado de ánimo de la planta, por así decirlo. Los maestros observaban a sus alumnos no por lo que decían, sino por cómo movían las manos. La torpeza era un pecado capital. Se buscaba una fluidez que recordara al movimiento del agua. Si usted está cerrando los ojos ahora, intente imaginar ese flujo suave, sin interrupciones, como una corriente que nos lleva hacia el descanso profundo. En este entorno, existía una vigilancia constante pero no agresiva. Los oficiales del taller caminaban entre las mesas, corrigiendo la inclinación de una pinza o la presión de un corcho. Se decía que el carácter de una persona se revelaba en la forma en que sellaba un frasco. Un sello descuidado significaba una mente dispersa. Por eso, la educación en el arte del herbario era también una educación en la autodisciplina. Se enseñaba a los jóvenes a controlar su respiración, a exhalar suavemente lejos de las muestras delicadas para no moverlas con el aliento. Es una imagen hermosa, ¿verdad? Un grupo de personas trabajando en absoluta sintonía con el silencio, respetando la fragilidad de lo que tienen entre manos. Es posible que se pregunte si alguna vez estos aprendices se sentían abrumados por tantas reglas. Seguramente sí. Pero en esa estructura encontraban una seguridad que el mundo exterior no ofrecía. Había un propósito claro en cada hora del día. Al final de la jornada,
Los estantes se llenaban de nuevas piezas que brillaban bajo la luz de la luna que entraba por los ventanales. Eran como centinelas de cristal, guardando secretos que solo los iniciados podían comprender. Si usted empieza a sentir que sus párpados pesan, permítales caer con esa misma suavidad con la que un pétalo de rosa se posa sobre el aceite. No hay necesidad de luchar contra el cansancio. Al igual que esas flores en sus frascos, usted está en un lugar seguro, protegido del ruido y de las preocupaciones del día que termina. Me pregunto si usted ha tenido alguna vez un trabajo o una afición que le exigiera este nivel de concentración pacífica. Hay algo muy curativo en enfocarse en una sola cosa pequeña, olvidando el resto del universo. Mientras yo sigo hablando, deje que su mente se deslice por esos pasillos de estantes infinitos, donde miles de plantas descansan en su sueño de cristal. No tiene que recordar nada de lo que digo. La historia es solo un camino de baldosas suaves que le conduce hacia un sueño reparador. En el siguiente capítulo, hablaremos de las leyes no escritas de este mundo, pero por ahora, simplemente disfrute de la sensación de no tener que hacer nada, absolutamente nada, más que escuchar mi voz perdiéndose en la noche. Capítulo 3. Las leyes invisibles de la atención y el rango. Dentro de las cortes y las grandes mansiones donde terminaban estos herbarios de cristal, existía un lenguaje que no se hablaba con palabras, sino con la ubicación de los objetos y el brillo de los aceites. No era lo mismo poseer una simple rama de olivo conservada que ostentar una flor de loto traída de las colonias más lejanas. En este mundo de observación constante, cada frasco de vidrio funcionaba como un barómetro del poder y de la atención que uno recibía del soberano o de la sociedad. Había reglas no escritas sobre quién podía mostrar qué plantas y en qué momento del año. El rango no solo se medía por los títulos nobiliarios, sino por la capacidad de mantener algo tan frágil en perfecto estado bajo la mirada de todos. Ser observado en este entorno era una moneda de doble cara. Imagínese caminando por una galería donde cientos de estos herbarios se alinean en estantes de madera de caoba. Cada paso que usted da es vigilado por otros que, como usted, buscan una señal de debilidad o un cambio en el favor real. Si un noble decidía colocar una planta marchita o un frasco con el aceite turbio en su salón principal, estaba enviando un mensaje de descuido o de pérdida de recursos. Por el contrario, aquel que mantenía una colección impecable, con los sellos de cera intactos y el cristal pulido hasta la transparencia absoluta, demostraba una competencia silenciosa que era mucho más segura que cualquier discurso apasionado en el Parlamento. En estas esferas de alta política y etiqueta rígida, llamar demasiado la atención podía ser peligroso. Un exceso de ostentación con plantas extremadamente raras podía despertar envidias venenosas o sospechas de ambiciones desmedidas. La verdadera maestría consistía en la discreción. Los personajes más influyentes solían ser aquellos que poseían herbarios de una belleza técnica insuperable pero de especies aparentemente comunes. Era una forma de decir que tenían el control total sobre los detalles más pequeños sin necesidad de gritar su riqueza. Es una lección interesante para nuestra vida moderna, ¿no cree? A veces, la mayor fuerza reside en lo que hacemos con cuidado y en silencio, lejos de los focos y de los aplausos ruidosos. Si usted ha tenido alguna vez la sensación de estar en un lugar donde cada uno de sus movimientos es evaluado, sabrá que la calma es su mejor aliada. En los pasillos de las cortes victorianas o en los palacios donde estos herbarios eran moneda de cambio, la respiración pausada y el gesto medido eran escudos protectores. Los cortesanos aprendían a leer el estado de ánimo de sus superiores observando qué frascos elegían para sus escritorios privados. Una amapola roja podía significar un deseo de descanso, mientras que una espina de cactus preservada en aceite denso podía ser una advertencia silenciosa para un mensajero inoportuno. Usted puede permitirse ahora mismo soltar esa necesidad de ser observado. En la seguridad de su habitación, bajo el amparo de la noche, nadie evalúa su rango ni su competencia. Puede ser simplemente usted, dejando que su mente flote como uno de esos pétalos suspendidos en el bálsamo dorado del herbario. No hay riesgo en el descanso. No hay peligro en cerrar los ojos y dejar que el mundo exterior siga con sus juicios y sus reglas complicadas. Aquí, en este rincón de observador de la vida, la única regla es la paz. La jerarquía de los herbarios también afectaba a los sirvientes y encargados de su mantenimiento. Estos hombres y mujeres eran los verdaderos guardianes del orden. Sabían exactamente cuánta luz solar podía recibir un frasco antes de que el color de la flor empezara a desvanecerse.
Conocían el peso exacto de cada envase y podían detectar si alguien lo había movido apenas unos milímetros. Esta vigilancia silenciosa creaba una red de información muy poderosa. Quien limpia el cristal es quien escucha los susurros detrás de las puertas cerradas. En los capítulos siguientes veremos cómo esa lealtad de los subordinados era el motor real del poder, pero por ahora, quédese con la imagen de esa red de cuidado constante. ¿Se ha preguntado alguna vez si es más seguro ser el centro de la mesa o la sombra que vigila que todo esté en su sitio? Hay una libertad profunda en la invisibilidad de quien hace su trabajo con excelencia pero sin ruido. Mientras el aceite en los frascos mantiene las flores en un estado de gracia permanente, usted puede sentir cómo sus propios músculos se relajan, liberando la tensión de haber tenido que aparecer ante el mundo durante todo el día. Ya no necesita mantener ninguna postura. Deje que su cuerpo se hunda en el colchón, tan ligero y tan quieto como una hoja de helecho que ha encontrado su lugar definitivo en un lecho de cristal. El tiempo fluye de manera distinta cuando dejamos de preocuparnos por nuestra posición en el mundo. En la historia de estos herbarios, los momentos de mayor tensión política se resolvían a menudo con el regalo de un frasco especialmente raro, entregado en mano y sin testigos. Era el triunfo de la diplomacia sutil sobre la fuerza bruta. Mañana podrá volver a sus responsabilidades, pero ahora, su única tarea es permitir que la gravedad haga su trabajo. Escuche el silencio que queda entre mis palabras y note cómo el espacio a su alrededor se vuelve más amplio y acogedor. Todo está bien. Todo está en su sitio, como las piezas de una colección perfecta que espera el amanecer sin ninguna prisa. Capítulo 4. El peso del silencio y la competencia invisible. A medida que nos adentramos en las profundidades de estas grandes casas, donde los herbarios de cristal se cuentan por docenas, empezamos a notar que la verdadera autoridad no siempre emana de quien lleva la corona o firma los decretos oficiales. Existe una forma de poder mucho más discreta, casi imperceptible, que se cultiva en la quietud de los pasillos secundarios. Es el poder de la competencia silenciosa. Imagínese a una joven dama de compañía o a un secretario de confianza que tiene a su cargo la rotación de estas piezas botánicas. Su valor no reside en su voz, sino en su capacidad para anticiparse a los deseos de los demás y en su memoria prodigiosa para los detalles que otros pasan por alto. En este entorno, ser observado podía ser una carga pesada, pero ser ignorado era a menudo una bendición estratégica. Los que trabajaban con los herbarios sabían que mantenerse en la periferia de la atención les permitía ver el mundo con una claridad que los protagonistas de la historia rara vez poseían. Mientras los grandes señores discutían sobre fronteras y aranceles, el encargado de los frascos notaba quién evitaba mirar a quién o qué mano temblaba ligeramente al acercarse a una vitrina. Esa vigilancia pasiva convertía a los cuidadores en los verdaderos cartógrafos de las emociones humanas. Es una forma de inteligencia que no requiere de grandes gestos, sino de una presencia constante y calmada. Si usted se encuentra ahora mismo intentando apagar el ruido mental de su propia jornada, piense en la paz que otorga el cumplimiento del deber sin la necesidad de reconocimiento inmediato. Hay una satisfacción profunda en saber que todo funciona gracias a su mano invisible. Los herbarios de cristal requerían un mantenimiento que era casi un ritual religioso. Cada mañana, antes de que los habitantes de la casa despertaran, alguien debía pasar un plumero de plumas de avestruz sobre las tapas de vidrio para evitar que la luz del sol revelara motas de polvo. Este acto repetitivo y monótono era, en realidad, una forma de meditación activa. Usted puede adoptar esa misma actitud ahora. No necesita resolver los grandes dilemas de su vida en este minuto. Puede permitirse ser simplemente el observador de sus propios pensamientos, dejando que pasen como las sombras de las nubes sobre un jardín de invierno. Si algún pensamiento intenta captar su atención con demasiada insistencia, mírelo como si fuera una planta dentro de un frasco de aceite. Está allí, es real, pero está contenido, separado de usted por una pared de cristal transparente. Usted está a salvo de ese pensamiento. Usted es el espectador, no el protagonista del conflicto. La jerarquía dentro de los talleres y las mansiones también se reflejaba en el acceso a los aceites más puros. No todos los herbarios recibían el mismo tratamiento. Las piezas destinadas a los estudios privados de los filósofos o científicos se conservaban en aceites neutros, casi invisibles, para no distorsionar la observación anatómica.
Sin embargo, los herbarios de las alcobas se enriquecían con esencias de sándalo o mirra, que se filtraban muy lentamente a través de los poros de los corchos de alta calidad. Este aroma sutil era lo primero que un aristócrata percibía al despertar. Era un recordatorio de que su mundo estaba ordenado y protegido. Me pregunto si usted tiene algún aroma o alguna pequeña rutina que le indique a su cerebro que es hora de soltar las riendas. A veces, algo tan sencillo como el tacto de las sábanas o el sonido de la lluvia contra el cristal puede ser nuestra propia versión de ese bálsamo conservador. En este momento, mi voz busca ser ese aceite que envuelve sus sentidos, suavizando las aristas del día y permitiendo que su conciencia flote sin esfuerzo. Si siente que su respiración se vuelve más lenta y profunda, déjela fluir. Es el ritmo natural de la recuperación. En la historia de la botánica de cristal, hubo casos de oficiales que pasaron 40 años cuidando la misma colección. Conocían cada curva de cada frasco. Eran capaces de decir, sin mirar la etiqueta, en qué año exacto se había recolectado una rosa específica basándose únicamente en la tonalidad del aceite. Esa maestría silenciosa les otorgaba una seguridad interna que ninguna crisis política podía arrebatarles. Sabían que, mientras el cristal estuviera entero, su mundo permanecería intacto. Usted también puede construir ese refugio interno, un espacio donde las tormentas externas no pueden penetrar. Usted no tiene que ser fuerte ahora. No tiene que ser inteligente ni productivo. Al igual que una flor que ha sido cuidadosamente preparada para su descanso eterno en el herbario, su única función en este momento es ser. Simplemente existir en este espacio de calma que hemos creado juntos. Los secretos de la corte, las intrigas de los salones y las presiones del rango se desvanecen cuando apagamos las luces y dejamos que la noche tome el control. Todo lo que queda es el latido tranquilo de su corazón y el murmullo de esta historia que no tiene prisa por terminar. Es curioso cómo la sociedad de aquel entonces valoraba tanto la inmovilidad. Una planta en un herbario de cristal era el ideal de la belleza. Perfecta, silenciosa y eterna. Quizás nosotros también necesitamos, de vez en cuando, convertirnos en nuestro propio herbario personal. Cerrar las puertas, sumergirnos en el silencio y permitir que nuestro espíritu se conserve sin las cicatrices que deja el paso apresurado del tiempo. Deje que esa idea le proporcione una sensación de frescura y ligereza. Usted es valioso no por lo que hace, sino por la esencia que conserva en su interior. Si todavía me escucha, es posible que esté visualizando una estantería infinita donde miles de luces pequeñas se reflejan en el vidrio de los frascos. No intente contar los frascos. Deje que la imagen se empañe suavemente, como si el cristal se cubriera de un vaho cálido. En el próximo capítulo exploraremos cómo estas redes de cuidado y lealtad formaban la verdadera columna vertebral del poder, pero por ahora, solo quédese con la belleza del orden y la tranquilidad del deber cumplido. Su cuerpo está pesado, sus pensamientos son livianos y el sueño está cada vez más cerca, esperando pacientemente a que usted decida cruzar el umbral. Capítulo 5. Las redes invisibles y la lealtad de la memoria. Al cerrar las puertas de los grandes despachos y dejar atrás la mirada de los soberanos, nos encontramos con el verdadero motor de los herbarios de cristal. Las redes informales de comunicación. En estos pasillos silenciosos la información no viajaba a través de proclamas oficiales sino mediante el intercambio de pequeños favores y secretos compartidos entre los encargados de la limpieza, los mensajeros y los boticarios de palacio. Eran ellos quienes conocían la procedencia real de cada espécimen y quienes entendían que un frasco de cristal no era solo un objeto de estudio sino un recipiente de lealtad. Imagine por un momento a un joven escribano que trabaja a la luz de una lámpara de aceite ya muy tarde en la noche. Su tarea consiste en catalogar las nuevas adquisiciones de la colección botánica, pero su verdadera labor es mucho más profunda. Él es el encargado de recordar quién regaló qué planta a quién y bajo qué circunstancias. En un mundo donde las palabras se las lleva el viento y las promesas pueden romperse con facilidad, el herbario de cristal se convertía en una prueba física de una alianza. Si un embajador entregaba una rara flor de las montañas del norte conservada en un aceite de aroma exquisito, ese objeto permanecía en el estante durante décadas como un testigo mudo de un acuerdo de paz o de un pacto comercial. Esta memoria compartida creaba una jerarquía paralela. Los sirvientes que cuidaban estos objetos no tenían títulos nobiliarios, pero poseían una forma de autoridad que muchos ministros envidiaban.
Sabían por ejemplo que si el rey pedía que se retirara un herbario específico de su vista era porque su relación con la persona que se lo dio se había enfriado. Esta capacidad de leer el entorno a través de los objetos permitía a las clases trabajadoras de palacio navegar por las aguas turbulentas de la política con una seguridad asombrosa. ¿Alguna vez ha estado en un lugar donde sentía que las paredes hablaban o que los objetos contaban historias que nadie se atrevía a decir en voz alta? Esa era la atmósfera cargada y a la vez tranquila de las bibliotecas de cristal. Si usted está escuchando esto mientras intenta relajarse, deje que su mente se aleje de sus propias responsabilidades sociales. En este momento usted no tiene que descifrar ninguna intención ajena ni tiene que preocuparse por las dinámicas de poder de su entorno. Puede permitirse el lujo de ser como uno de esos escribanos al final de su jornada que simplemente cierra su libro de registros y contempla el brillo de los frascos antes de apagar la vela. Hay una paz inmensa en el acto de terminar y dejar que el mundo siga girando sin nuestra intervención. La lealtad en estos talleres se forjaba a través del tiempo y del silencio compartido. No se esperaba que un aprendiz hablara de los asuntos de la casa con nadie fuera del círculo de confianza. El castigo por romper este silencio no era una multa o un despido, sino la expulsión de ese mundo de orden y belleza. Perder el derecho a tocar el cristal y a oler los aceites era para muchos un destino peor que la pobreza. Se sentían parte de algo más grande que ellos mismos, de una cadena humana que preservaba la vida de la naturaleza para las generaciones futuras. Es posible que usted se pregunte si estas redes de sirvientes y artesanos tenían algún tipo de influencia real en las decisiones de Estado. La respuesta es un rotundo sí. A menudo un simple comentario de un jardinero sobre el estado de un herbario podía cambiar la opinión de un monarca sobre una región entera. Si las plantas de un territorio lejano llegaban marchitas o mal conservadas, el rey podía interpretar que esa provincia estaba en decadencia o que sus gobernantes eran descuidados. El herbario era por lo tanto una herramienta de inteligencia emocional y política de primer orden. Me pregunto si usted alguna vez ha confiado en su intuición para entender una situación compleja basándose solo en pequeños detalles. A veces nuestra mente subconsciente procesa información mucho más rápido que nuestra lógica. Al igual que los cuidadores de los herbarios, nosotros también recogemos señales invisibles a lo largo del día. Pero ahora es el momento de vaciar esa cesta de observaciones. No necesita analizar nada más esta noche. Permita que su mente se vuelva tan clara y transparente como el aceite de linaza purificado que llenaba los frascos más valiosos. Mientras mi voz continúa hablándole con suavidad, piense en la solidez de esos estantes de madera oscura que sostenían cientos de frascos. Cada uno de ellos estaba en su lugar exacto gracias al esfuerzo coordinado de personas que se respetaban mutuamente. No había caos, solo un flujo constante de cuidado y atención. Usted también está sostenido en este momento por su propia cama, por la seguridad de su hogar y por la calma de esta historia. No hay nada que temer en la oscuridad, porque la oscuridad es simplemente el lienzo sobre el cual brillan los reflejos del cristal. Sienta cómo la tensión abandona sus hombros y su cuello. Imagine que esa tensión es como una impureza que se filtra fuera de un frasco de aceite, dejándolo todo limpio y sereno. La lealtad hacia uno mismo empieza por permitirse el descanso que el cuerpo reclama. Usted ha trabajado duro hoy, ha cumplido con sus redes de contacto y con sus obligaciones. Ahora su única lealtad es con su propio bienestar y con el silencio que precede al sueño profundo. En el próximo bloque exploraremos cómo el acceso a la información y el control sobre estos objetos creaba una forma de poder que no dependía de los títulos sino de la cercanía a la verdad. Pero por ahora deje que esa verdad sea simplemente que usted está aquí presente y en paz. Escuche el susurro imaginario de las hojas de seda que limpian el vidrio y deje que ese sonido rítmico le arrulle. Todo está en orden. Las redes están tejidas, los secretos están guardados y el mundo está en calma. Capítulo 6. La maestría de lo invisible y el peso de la información. Adentrándonos más en el corazón de esta estructura, nos encontramos con una figura fascinante que rara vez aparece en los libros de historia tradicionales, pero que era esencial para el funcionamiento de los herbarios de cristal. El maestro de llaves botánico. Esta persona no solo custodiaba los accesos físicos a las colecciones, sino que era el guardián de la procedencia y el significado de cada pieza. En aquel entonces poseer información era como poseer el aceite más raro y puro. Si se guardaba con cuidado podía durar toda una vida, pero si se exponía demasiado pronto al aire se evaporaba sin dejar rastro.
Usted puede imaginar a este guardián recorriendo las galerías a oscuras guiado solo por el tacto de sus dedos sobre las vitrinas frías. Conocía cada imperfección del vidrio y cada matiz del color de los pétalos. Para él el herbario no era una decoración sino un mapa de lealtades y deudas. Sabía por ejemplo que el frasco con la orquídea de plata en el tercer estante no era un simple regalo de un explorador sino una garantía de silencio sobre un asunto de estado ocurrido hace 20 años. Este conocimiento le otorgaba una autoridad silenciosa. No necesitaba gritar ni dar órdenes, su simple presencia en la habitación recordaba a todos los presentes que nada de lo que ocurría en palacio pasaba desapercibido para los ojos del herbario. Es curioso cómo en nuestra propia vida a menudo acumulamos pequeñas piezas de información que guardamos en los estantes de nuestra memoria. Si usted se siente ahora mismo un poco abrumado por los pensamientos de su día a día, trate de verlos como si fueran esos frascos de cristal. Algunos contienen recuerdos alegres y luminosos mientras que otros guardan momentos de tensión o preocupación. Pero fíjese en esto. Todos están cerrados. Usted tiene la llave. Puede decidir no abrir ninguno de esos frascos esta noche. Puede dejar que descansen en la penumbra de su mente mientras usted se concentra simplemente en la sensación de la sábana rozando su piel. En los talleres de 1830 la formación de un maestro de llaves incluía el aprendizaje del lenguaje de las flores, pero no el romántico que conocemos hoy, sino uno mucho más técnico y estratégico. Sabían que el uso de ciertos aceites portadores como el de almendras dulces frente al de nuez indicaba la intención del conservador. Un aceite denso y oscuro podía usarse para ocultar defectos en una planta que no había sido recolectada en su momento óptimo, sugiriendo que el remitente estaba intentando engañar al receptor con una falsa apariencia de perfección. La competencia aquí no se demostraba con palabras sino con la capacidad de detectar estas sutilezas en el cristal ajeno. Si usted todavía no se ha dormido, quizás pueda visualizar el brillo tenue que emite una fila de frascos bajo la luz de la luna. Es una imagen que transmite una seguridad profunda. Todo está catalogado, todo está bajo control y cada secreto tiene su lugar designado. No hay espacio para el caos en una colección bien mantenida. De un mismo modo, en este espacio que compartimos en Observador de la Vida, el caos del mundo exterior no tiene permiso para entrar. Aquí los minutos pasan lentos y pesados como el aceite de ricino cayendo gota a gota en un matraz de cuello largo. A veces me pregunto si alguna vez usted ha sentido que la información más valiosa es aquella que nadie más conoce. Hay una soledad majestuosa en ser el guardián de un secreto hermoso. Los maestros del herbario de cristal a menudo vivían vidas muy sencillas, casi ascéticas, a pesar de estar rodeados de una riqueza inmensa. Su placer no derivaba de la posesión física sino de la comprensión total del sistema. Usted también puede encontrar placer en la simplicidad del momento presente. No necesita poseer nada ni saber nada más que esto. Usted está a salvo, usted está descansando y el mundo seguirá ahí mañana sin que usted tenga que vigilarlo. La lealtad en este contexto también significaba saber cuándo permanecer en la sombra. Un buen secretario botánico nunca eclipsaba a su señor, pero se aseguraba de que este último siempre tuviera la pieza adecuada para impresionar a un visitante importante. Era una coreografía de humildad y precisión. Esta dinámica de poder basada en la utilidad y el conocimiento silencioso es un recordatorio de que a menudo las personas que realmente mueven los hilos del mundo son aquellas que prefieren no ser vistas. No buscan el aplauso sino la satisfacción de ver que el engranaje funciona perfectamente gracias a su discreción. Si siente que su imaginación empieza a divagar, deje que lo haga. Imagine que camina por un pasillo infinito de estantes que llegan hasta el techo. El suelo de madera cruje de forma rítmica y reconfortante bajo sus pies descalzos. A cada lado miles de flores en suspensión parecen saludarle con una quietud eterna. No hay prisa por llegar al final del pasillo porque el camino mismo es el destino. Cada paso le aleja más de las preocupaciones del día y le acerca más a ese estado de relajación total donde el cuerpo y la mente se funden en uno solo. Recuerde que no hay ninguna obligación de recordar estos detalles. Mi voz es como el aceite en el frasco. Sirve para preservar su calma y para magnificar la belleza de su descanso, pero no necesita ser analizada. Deje que las palabras fluyan sobre usted sin intentar atraparlas. Si algún concepto se queda en su mente, que sea el de la transparencia. Una transparencia que le permite ver la realidad sin el ruido del juicio o de la ansiedad. Usted es tan claro y tan puro como el cristal mejor soplado de las fábricas de Bohemia.
En el próximo capítulo exploraremos cómo los pequeños gestos y los errores de etiqueta en el manejo de estos herbarios podían desencadenar consecuencias que durarían décadas, pero por ahora solo piense en la perfección del silencio. El silencio no es la ausencia de sonido sino la presencia de la paz. Escuche el latido de su propio corazón marcando el tiempo de una manera mucho más real que cualquier reloj de arena. Todo está bien. Los frascos están sellados, las luces se han apagado y usted está listo para dejarse llevar por la corriente suave del sueño. Capítulo 7. La diplomacia de los gestos mínimos y el tiempo detenido. En la atmósfera de una biblioteca de cristal el silencio no es simplemente un vacío sino una presencia que se puede sentir en la piel. Para aquellos que habitaban estos espacios cada movimiento estaba cargado de un significado profundo y casi coreográfico. Hemos hablado de la jerarquía y del poder, pero ahora debemos descender a la escala de lo diminuto, a los gestos que duran apenas un segundo pero que pueden cambiar el destino de una negociación entera. Imagínese una cena de estado donde el centro de mesa no es una montaña de frutas exóticas sino un herbario de cristal único que contiene una rosa blanca del desierto conservada en un aceite de transparencia absoluta. La forma en que un invitado mira ese frasco o la delicadeza con la que el anfitrión lo desplaza unos milímetros hacia la derecha es una conversación en sí misma. Usted puede imaginarse a sí mismo en esa habitación sintiendo el calor de las chimeneas y el murmullo bajo de las voces que se mezclan con el tintineo lejano de la plata. En este escenario la elegancia no consistía en hablar más fuerte sino en saber observar el ritmo del aceite dentro del vidrio. Si usted se siente ahora mismo en paz en su refugio nocturno, piense en cómo la lentitud puede ser una forma de sabiduría. Los maestros herbolarios enseñaban que para mover un frasco grande de aceite no se debía usar la fuerza bruta sino la inercia del propio peso del cuerpo. Un movimiento brusco crearía burbujas de aire que tardarían horas o incluso días en desaparecer, arruinando la perfección de la escena. La vida en la corte era igual, cualquier impulso repentino dejaba huellas que eran difíciles de borrar. Es posible que en su propia vida usted haya sentido a veces la presión de tener que reaccionar rápido ante los problemas o las palabras de los demás. Pero esta noche en Observador de la Vida le invito a practicar la respuesta del aceite. Cuando algo nos golpea o nos mueve podemos elegir no burbujear. Podemos dejar que la perturbación atraviese nuestra densidad sin cambiar nuestra esencia. Imagine que sus preocupaciones son pequeñas piedras lanzadas a un estanque de aceite denso y tibio. No hay salpicaduras, solo un hundimiento lento y silencioso hasta que desaparecen en el fondo donde ya no pueden hacer daño. Usted permanece arriba tranquilo y transparente. En los talleres de 1840 existía una regla de oro. Nunca se entregaba un herbario de cristal el mismo día que se terminaba. Se dejaba reposar en una habitación oscura y fresca durante exactamente 21 días. Este periodo de cuarentena permitía que los sedimentos más finos se asentaran y que el cristal se acostumbrara a la temperatura del aceite. Era un elogio a la espera. Hoy en día hemos olvidado el valor de dejar que las cosas reposen. Queremos resultados inmediatos y respuestas instantáneas. Pero usted ahora no necesita respuestas. Usted está en su periodo de reposo. Está permitiendo que su mente se aclare y que todas las partículas de estrés del día se depositen en el fondo lejos de su conciencia. ¿Alguna vez ha observado cómo la luz de una vela se refracta a través de un líquido espeso? Crea patrones que parecen bailar pero que en realidad son muy estables. Los secretarios que pasaban sus noches entre estos herbarios a menudo se quedaban hipnotizados por esos reflejos. Era su forma de descansar la vista después de horas de caligrafía minuciosa. Si usted todavía tiene los ojos abiertos, puede imaginar esa luz dorada bañando las paredes de su habitación. No hay sombras afiladas aquí, solo gradientes suaves de color miel y ámbar. El mundo es un lugar amable cuando lo miramos a través del filtro del cristal y el tiempo. La etiqueta dictaba que si un visitante de alto rango comentaba la belleza de una planta específica, el anfitrión debía contar la historia de su recolección, pero omitiendo siempre el nombre del recolector. Esto mantenía el misterio y protegía a los humildes buscadores de plantas que recorrían los bosques prohibidos. Era una forma de respeto hacia los que trabajan en la sombra. Usted también merece ese respeto. No necesita explicarle a nadie por qué está cansado o qué ha hecho hoy para merecer este descanso. El hecho de estar aquí buscando la paz es suficiente justificación. Su cansancio es una señal de que ha vivido con intensidad y ahora su cuerpo reclama legítimamente su cuota de silencio.
Me pregunto si usted ha notado cómo el sonido de mi voz parece volverse más cálido a medida que la noche avanza. No es solo una sensación, es el efecto de la calma que se contagia. Al igual que el calor de una mano puede suavizar la viscosidad de un aceite viejo, las palabras suaves pueden ablandar las defensas de una mente cansada. Deje que esa calidez le envuelva como una manta pesada y confortable. No hay nada que decidir, nada que juzgar y nada que recordar. Si se pierde en mis palabras y su mente empieza a soñar con paisajes de cristal y jardines sumergidos, es algo maravilloso. La diplomacia de los herbarios también incluía el arte de la despedida. Cuando una colección era trasladada o vendida, se realizaba un inventario que era casi un poema fúnebre. Se describía no solo la planta sino el estado del cristal y la pureza del sellado. Era un reconocimiento de que todo lo que empieza tiene un final y que la belleza reside en haberlo cuidado bien mientras estuvo bajo nuestra custodia. Usted ha cuidado bien de su día y ahora puede entregarlo a la noche con la conciencia tranquila. El inventario de sus preocupaciones está vacío. Todo ha sido guardado en sus respectivos frascos y las llaves han sido puestas a buen recaudo. Respire profundamente sintiendo cómo el aire entra fresco y sale cálido. Imagine que cada exhalación es un velo de seda que cubre un estante de herbarios protegiéndolos del polvo y del ruido. Usted es el protector de su propio sueño. Está creando un perímetro de seguridad donde nada puede perturbarle. En el próximo capítulo exploraremos las conexiones secretas entre los boticarios y los espías de la corona, pero por ahora solo quédese con la imagen de esa rosa blanca del desierto suspendida en su sueño eterno sin que un solo pétalo se mueva por el paso de los siglos. Usted está en ese mismo estado de gracia. Está a salvo. Está en paz. El sueño es un aceite dulce que ya empieza a cubrirle por completo. Capítulo 8. La correspondencia secreta y el lenguaje de los aceites. En este punto de nuestro viaje por la noche debemos detenernos a observar una de las facetas más intrigantes y menos conocidas de este mundo botánico: la relación entre los boticarios, los mensajeros y la inteligencia de la corona. En el siglo XIX los herbarios de cristal no solo eran objetos de contemplación sino que funcionaban como vehículos de comunicación cifrada. Imagínese un despacho privado en una embajada donde llega una caja de madera de cedro forrada en terciopelo. Dentro hay 3 frascos de cristal. Aparentemente son muestras de lavanda, romero y tomillo, pero para un ojo entrenado la densidad del aceite y el ángulo en el que la planta ha sido dispuesta contienen un mensaje que ninguna carta se atrevería a poner en papel. Esta forma de comunicación se basaba en la confianza absoluta en la memoria de los sirvientes y los ayudantes de taller. Un boticario de la corte no solo era un experto en plantas sino un arquitecto de la discreción. Sabían que si el aceite de un frasco de jazmín era ligeramente más ambarino de lo normal, significaba que la noticia que transportaba era urgente y peligrosa. La información fluía por las venas del imperio oculta en la belleza de una corola de flores. Si usted se siente ahora mismo cómodo en su cama, deje que su mente juegue con la idea de que lo más valioso siempre viaja de forma silenciosa. No hace falta gritar para ser escuchado por quienes realmente importan. Es posible que usted se pregunte si alguna vez estos mensajes eran interceptados. Por supuesto que sí, pero aquí es donde la inteligencia de los maestros del cristal brillaba con más fuerza. Si un guardia fronterizo abría una de estas cajas, solo veía hermosas flores preservadas. No tenía los conocimientos químicos ni la sensibilidad visual para notar que la pureza del aceite de linaza había sido alterada con una pizca de resina de pino para indicar una coordenada geográfica. Esta capa de seguridad biológica permitía que el conocimiento se moviera libremente bajo la nariz de los sensores. Es una metáfora hermosa de cómo nuestra propia mente puede guardar tesoros de calma que nadie puede perturbarnos si sabemos cómo protegerlos bajo una superficie de aparente sencillez. Mientras escucha mi voz en esta noche de observador de la vida, piense en su propia capacidad para guardar lo que le es precioso. No todo el mundo tiene que entender sus procesos internos ni su necesidad de retirarse al silencio. Al igual que esos frascos sellados con cera roja, usted tiene el derecho de mantener su mundo interior intacto y puro. Si el día ha sido ruidoso y lleno de demandas ajenas, use este momento para sellar su propio frasco de cristal. Imagine que aplica una capa protectora sobre sus pensamientos, permitiendo que solo la paz penetre en su conciencia. Los mensajeros que transportaban estas piezas eran a menudo personas de una lealtad inquebrantable que recorrían largas distancias a caballo o en carruajes con los herbarios protegidos entre mantas de lana. Sabían que su vida dependía de que el cristal no se rompiera.
Había una unión casi mística entre el portador y el objeto. Si usted siente ahora que sus músculos se relajan, intente imaginar esa vibración suave de un carruaje que avanza por un camino de tierra bajo la luz de las estrellas. Es un movimiento rítmico hipnótico que le invita a soltar el control. El camino es largo, pero el destino es seguro. En los archivos de la época se han encontrado registros de escándalos que fueron evitados gracias a un herbario de cristal enviado a tiempo. Una carta de amor comprometedora podía ser destruida y reemplazada por un frasco que contenía una sola flor de no me olvides en un aceite perfumado con sándalo. El receptor entendía el mensaje, el perdón o la advertencia sin que una sola palabra escrita pudiera ser usada como prueba en su contra. El silencio del cristal era más fuerte que la tinta. Me pregunto si usted ha experimentado alguna vez el poder de un gesto callado que lo dice todo. A veces un abrazo, un silencio compartido o simplemente estar presente vale más que 1000 explicaciones. Para los que trabajaban en los talleres de boticaria, la honestidad no era solo una virtud moral sino una necesidad técnica. Si un aprendiz mentía sobre el tiempo que una planta había estado en el baño de alcohol, el resultado final del herbario mostraría la falta de integridad con el paso de los meses. La verdad siempre sale a la luz a través del cristal. Pero no es una verdad que castigue sino una verdad que ordena. Al igual que en su descanso de hoy, no sirve de nada fingir que no está cansado. Aceptar su fatiga es el primer paso para transformarla en energía renovada mañana. Sea honesto con su cuerpo y permítale hundirse en el sueño sin reservas. La influencia de estos boticarios llegaba hasta las alcobas reales. Se decía que algunas reinas solo podían conciliar el sueño si tenían cerca un herbario específico cuyo aceite emitía una vibración visual de calma. No era magia, era el resultado de una observación profunda de cómo la luz y el color afectan al sistema nervioso humano. Usted está haciendo lo mismo ahora mismo al escuchar este relato. Está permitiendo que la arquitectura de estas palabras construya un refugio para su atención. Imagine ahora que el aceite de esos frascos se vuelve más denso y cálido, cubriendo suavemente todas las esquinas de su habitación. Es un aceite invisible que atrapa el ruido de la calle, el tic-tac del reloj y cualquier preocupación persistente. Todo queda suspendido en esta melaza dorada de tranquilidad. No hay nada que buscar fuera de este momento. El herbario de su mente está en perfecto estado de conservación. Cada pétalo de su memoria está en su lugar y el cristal está limpio de toda ansiedad. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo los rumores y las pequeñas indiscreciones de los talleres se convertían en herramientas de poder, pero por ahora manténgase en esta zona de seguridad. Piense en la lealtad de esos mensajeros que entregaban la paz en un frasco de vidrio. Usted es su propio mensajero y el mensaje que se entrega a sí mismo esta noche es muy sencillo. Puede descansar. Todo ha sido dicho, todo ha sido enviado y el mundo está esperando a que usted cierre los ojos para terminar de girar. Duerma con la certeza de que el silencio es su aliado más poderoso y que el cristal de su descanso es irrompible. Capítulo 9. El eco de los rumores y la fragilidad del cristal. En el corazón de los talleres de boticaria y en las trastiendas de los grandes herbarios el aire siempre estaba cargado de algo más que el aroma de los aceites. Corría una corriente invisible de palabras a medio decir y secretos compartidos en voz baja. A menudo pensamos que el poder reside en los grandes discursos o en las leyes firmadas con sellos pesados, pero en la realidad de 1850 el poder era una sustancia mucho más volátil. Era como el aceite de bergamota. Si se dejaba el frasco abierto demasiado tiempo, su esencia se desvanecía y si se derramaba manchaba para siempre la reputación de toda una casa. Los rumores en este mundo de cristal no eran simples chismes, eran herramientas de precisión que los artesanos y secretarios usaban para protegerse o para inclinar la balanza a su favor. Usted puede imaginar la escena con claridad. 2 ayudantes de taller limpian cuidadosamente los bordes de un gran jarrón de vidrio mientras intercambian noticias sobre el estado de ánimo de un ministro importante. No necesitan decir nombres. Se refieren a él como el dueño de la camelia roja o el protector del helecho de plata. Este lenguaje codificado les permitía hablar con absoluta libertad incluso en presencia de extraños. Si usted se encuentra ahora mismo relajándose bajo sus mantas, piense en la seguridad que otorga tener un círculo de confianza donde no hace falta explicarlo todo. Hay un placer silencioso en saber que uno pertenece a una red de entendimiento mutuo. En este capítulo de nuestra historia nocturna en Observador de la Vida quiero que visualice cómo un pequeño rumor podía cambiar el valor de un herbario entero.
Se decía que si se descubría que una planta había sido recolectada sin el permiso del dueño de las tierras, ese frasco perdía su alma y se convertía en un objeto maldito. Por supuesto, esto no era más que una superstición creada por los propios boticarios para evitar que los curiosos intentaran copiar sus métodos. Pero la gente de la época creía firmemente en la conexión espiritual entre el conservador y la planta. Un error de etiqueta o una indiscreción sobre el origen de una flor podía significar que un noble fuera excluido de los círculos más exclusivos de la botánica social. Es posible que usted haya sentido alguna vez que su propia reputación o su paz mental dependen de hilos muy finos. Pero esta noche le invito a soltar esa preocupación. Aquí en el silencio de su habitación usted no es un objeto de observación ni de juicio. Usted es el maestro de su propia colección de pensamientos y puede decidir cuáles de ellos merecen ser conservados y cuáles deben ser desechados, como el aceite usado que ya ha cumplido su función. Deje que los rumores del mundo exterior se pierdan en la distancia como el eco de un carruaje que se aleja por una calle empedrada. Nada de eso puede entrar en el santuario de su descanso. Los boticarios más astutos sabían que para controlar un secreto no había que ocultarlo sino envolverlo en una verdad a medias. Si querían proteger una ruta de suministro de plantas raras, inventaban historias sobre bosques encantados o suelos venenosos. Esta técnica de distracción era tan efectiva como el propio cristal para preservar la realidad. Al igual que el vidrio refracta la luz y a veces nos muestra una imagen ligeramente desplazada de lo que hay dentro, el mundo de los herbarios jugaba constantemente con la percepción. ¿Alguna vez ha sentido que la realidad es un poco diferente a cómo se la cuentan? Esa intuición es su brújula interna y ahora le dice que lo único real y necesario es su bienestar físico y mental. Si todavía me acompaña con el pensamiento, deje que su imaginación vuele hacia esos estantes donde los frascos de cristal parecen susurrar historias de tiempos pasados. Cada burbuja de aire atrapada en el aceite es un testimonio de un momento de vacilación, de un suspiro o de una palabra callada. No necesita entender el significado de cada burbuja. Solo observe el patrón que forman bajo la luz imaginaria de una lámpara de aceite. Es un patrón de calma, de orden y de eternidad. Su respiración puede seguir ese mismo ritmo pausado y constante, volviéndose cada vez más ligera y natural. La fragilidad del cristal era en realidad su mayor fortaleza. Debido a que todo el mundo sabía que un golpe podía destruir años de trabajo, la gente trataba estos objetos con un respeto y una delicadeza casi sagrados. Esta cultura del cuidado se trasladaba a las relaciones personales. Los que trabajaban con herbarios aprendían a tratar los sentimientos de los demás con la misma suavidad con la que manipulaban un matraz de cuello fino. Si todos tratáramos nuestras palabras con esa misma conciencia, el mundo sería un lugar mucho más silencioso y amable. Usted ahora tiene el privilegio de esa amabilidad consigo mismo. No se exija nada. No se reproche nada. Simplemente sea como el cristal. Transparente, firme y en reposo. Me pregunto si usted alguna vez ha pensado en el valor del tiempo que pasamos sin hacer nada productivo. Para un maestro del herbario, el tiempo de espera era el más valioso de todos. Era el momento en que la química hacía su trabajo sin intervención humana. Nosotros también necesitamos esos periodos de inactividad para que nuestra mente procese las experiencias del día y las convierta en sabiduría o simplemente en olvido reparador. El sueño no es tiempo perdido, es el proceso de filtrado más importante de nuestra vida. Deje que el aceite de la noche limpie sus canales de pensamiento, dejando solo la esencia de lo que usted es realmente. Mientras mi voz continúa fluyendo como un arroyo tranquilo, piense en la solidez de los muros de piedra de aquellos antiguos talleres. Esos muros protegían el cristal del viento y de las vibraciones de la ciudad. Usted está protegido de la misma manera. Nada puede perturbar la integridad de su descanso si usted decide que este es su espacio inviolable. El rumor de sus propias dudas se apaga frente a la evidencia de su comodidad actual. Sienta cómo el calor de su cuerpo crea un microclima de seguridad absoluta. En el próximo capítulo exploraremos cómo los escándalos y las cartas ocultas dentro de los sellos de cera marcaban el ritmo de la política, pero por ahora quédese con la belleza de lo que no se dice. El silencio es el mejor conservador de la verdad. Deje que esa verdad sea su compañera de cama esta noche. Una verdad que no necesita ser explicada ni defendida. Todo está en calma. Los frascos están en sus posiciones exactas. El aceite está quieto. Y usted está a un solo paso de sumergirse en el sueño más profundo y reparador que haya tenido en mucho tiempo.
Capítulo 10. El lenguaje de la cera y el tiempo de las sombras. A medida que la noche avanza y las luces de las grandes residencias se apagan una a una, el mundo de los herbarios de cristal adquiere una dimensión casi mística. Hemos hablado de rumores y de aceites, pero existe un detalle que a menudo pasa desapercibido para el observador casual, y es el uso de los sellos de cera en las tapas de los frascos. En la alta sociedad de 1860 la cera no era solo un cierre hermético, sino una declaración de intenciones. El color de la cera, el relieve del anillo sigilar y la forma en que se dejaba caer la gota sobre el vidrio contaban una historia de poder y de consecuencias que se desplegaban muy lentamente. Un sello de cera negra podía indicar un luto botánico, la preservación de la última flor de un jardín desaparecido, mientras que una cera de color escarlata profundo sugería que el contenido del frasco era un regalo de una importancia política extrema. Usted puede imaginarse ahora en la penumbra de una biblioteca privada frente a una mesa de roble donde reposa un pequeño kit de sellado. El sonido del fuego en la chimenea es lo único que rompe el silencio absoluto. Al igual que el maestro que funde la cera con paciencia sobre una llama pequeña, usted está ahora fundiendo las tensiones de su día. Sienta cómo ese calor suave relaja sus manos y su rostro. No hay prisa por sellar nada. En este espacio de observador de la vida, el tiempo no se mide en minutos, sino en la fluidez de nuestra propia respiración. Si usted ya siente que el sueño le acaricia, deje que esa sensación crezca. No es necesario que siga cada palabra con rigor, basta con que se deje llevar por el tono de mi voz. En los archivos secretos de las familias más influyentes de Europa se guardaban registros de cómo los sellos de los herbarios se utilizaban para transmitir advertencias. Si un noble recibía un frasco cuyo sello de cera había sido roto y vuelto a sellar con una marca diferente, entendía de inmediato que su correspondencia silenciosa había sido interceptada. Era una forma de espionaje elegante y sin ruidos de sables. La consecuencia no era una declaración de guerra inmediata, sino un enfriamiento de las relaciones que podía durar años. En este mundo de cristal las acciones tenían un eco largo. ¿Se ha detenido alguna vez a pensar en cómo sus propios actos de calma hoy pueden influir en su bienestar de mañana? Cada vez que usted elige descansar de verdad, está poniendo un sello de calidad a su salud mental. Es posible que se pregunte cómo los artesanos lograban que la cera no quebrara el cristal frío. El secreto residía en el precalentamiento gradual del cuello del frasco. Nada se hacía de forma repentina. Todo requería una transición suave. Aplique esa misma lógica a su cuerpo en este momento. No intente forzar el sueño de un segundo a otro. Permita que su temperatura corporal y su mente se acerquen gradualmente a la idea del descanso total. Imagine que es ese frasco que espera pacientemente a ser sellado para proteger su tesoro interior del aire exterior. Usted es el tesoro y la noche es su protectora. Dentro de los círculos de la botánica de palacio existía el rumor de que ciertos herbarios contenían pequeñas notas de papel de seda ocultas entre las raíces de las plantas sumergidas. Estas notas, escritas con tintas invisibles que solo se revelaban al calentar el aceite, se convirtieron en la forma más segura de enviar información sensible a través de las fronteras. Era el triunfo del ingenio humano sobre la vigilancia más estricta. Pero para nosotros esta noche esas notas no contienen secretos de Estado, sino recordatorios de que la paz es posible. Si pudiera leer una de esas notas ocultas en el aceite de su descanso, seguramente diría que usted lo está haciendo bien y que merece este momento de desconexión absoluta. Me pregunto si usted alguna vez ha sentido esa satisfacción de guardar algo valioso solo para sí mismo. Los boticarios sentían un orgullo inmenso al ver sus estantes llenos de frascos perfectamente sellados y catalogados. Era la imagen del orden venciendo al caos de la naturaleza. Mientras usted descansa, deje que su mente organice sus propias experiencias. No necesita analizarlas, solo ponerlas en sus respectivos estantes imaginarios y cerrar la puerta. Mañana, cuando despierte, todo estará en su sitio, pero por ahora el taller de su mente está cerrado por descanso. El único sonido es el de mi voz, que le acompaña como un faro lejano en una costa tranquila. La influencia de estos sellos y mensajes llegaba a niveles que hoy nos parecerían asombrosos. Se dice que un tratado de paz entre dos ducados vecinos se negoció íntegramente a través del intercambio de 12 herbarios de cristal, cada uno con una flor distinta que representaba una cláusula del acuerdo. El silencio del cristal evitó que los espías extranjeros sospecharan de las negociaciones hasta que fue demasiado tarde para intervenir. El poder del silencio y de la discreción es incalculable. Usted tiene ese mismo poder ahora.
Al no reaccionar ante las preocupaciones externas, al no darles voz, usted les quita su fuerza. Usted gana la batalla contra el estrés simplemente permaneciendo quieto y en calma. Sienta cómo la pesadez del aceite imaginario le ayuda a mantener sus extremidades relajadas. Imagine que sus piernas y sus brazos están tan seguros y tan quietos como esas plantas que han sobrevivido 200 años dentro de su frasco. No hay necesidad de moverse. No hay necesidad de buscar nada. La arquitectura de esta habitación, la suavidad de su cama y el ritmo de este relato forman una unidad perfecta diseñada para su confort. El cristal de su conciencia es ahora una superficie lisa y sin ruidos. En el próximo capítulo exploraremos la arquitectura física de los espacios donde se guardaban estas colecciones, desde los sótanos frescos hasta los áticos iluminados por el sol de invierno. Pero por ahora solo quiero que se concentre en el color de la cera que sella su propio descanso. Es un color suave, un color que invita al olvido de todo lo que no sea paz. El lenguaje de las sombras es amable y le susurra que ya es hora de soltar las últimas amarras. Todo está guardado. Todo está sellado. Y usted está listo para navegar por los mares tranquilos del sueño profundo, donde las historias no tienen fin y el tiempo se detiene para siempre. Capítulo 11. La arquitectura del refugio y el ritmo de los espacios. Para comprender realmente el alma de un herbario de cristal debemos observar el lugar donde estas piezas descansaban durante décadas. No se trataba de estantes colocados al azar, sino de una arquitectura pensada para la quietud y la preservación del silencio. En las grandes mansiones de 1872 los gabinetes botánicos se ubicaban a menudo en el ala norte de la casa, donde la luz solar es más indirecta y constante. Eran habitaciones con techos altos y suelos de madera de nogal que absorbían el sonido de los pasos, creando una atmósfera de catedral privada. Si usted cierra los ojos ahora, puede imaginar el olor de esa madera antigua mezclado con el aroma casi imperceptible de las resinas de sellado. Es un lugar donde el tiempo parece haber sido domesticado. Usted se encuentra ahora en el centro de una de estas estancias. Las paredes están cubiertas de vitrinas que llegan hasta el techo y cada una de ellas contiene cientos de frascos que brillan como pequeñas estrellas atrapadas en aceite. Al igual que esta habitación, su mente tiene la capacidad de ser un refugio espacioso y sereno. No importa lo que haya sucedido fuera de estas paredes, porque aquí dentro el aire es fresco y la calma es la única ley. Sienta cómo sus músculos se relajan al entrar en este espacio imaginario. Aquí no hay tareas pendientes ni conversaciones inconclusas. Solo existe el presente y la suave cadencia de mi voz guiándole por los pasillos de su propia tranquilidad. La disposición de los herbarios seguía una lógica que era tanto científica como estética. Los ejemplares más pesados y robustos se colocaban en la base, mientras que las flores más etéreas y delicadas ocupaban los estantes superiores, donde parecían flotar en el aire. Esta jerarquía visual ayudaba a equilibrar la energía de la habitación. Los boticarios sabían que un espacio desordenado perturbaba la mente del observador. Por eso dedicaban horas a alinear cada frasco con una precisión milimétrica, usando reglas de latón para asegurar que la distancia entre ellos fuera exacta. ¿Alguna vez ha sentido esa paz profunda que surge cuando pone orden en un pequeño rincón de su vida? Ese es el sentimiento que buscamos cultivar esta noche. Ponga en orden sus pensamientos simplemente dejándolos descansar en sus estantes correspondientes. Es posible que se pregunte cómo afectaba el cambio de las estaciones a estos espacios. En invierno, cuando el frío apretaba, se encendían pequeñas estufas de cerámica en las esquinas de la galería para evitar que el aceite se volviera demasiado denso o se turbara. El calor debía ser constante y muy suave, nunca agresivo. Usted puede visualizar ese calor ahora mismo fluyendo desde la punta de sus pies hacia arriba, envolviendo sus piernas y su tronco en una sensación de bienestar absoluto. Es un calor protector que le aísla de las preocupaciones del mundo exterior. Al igual que los herbarios protegidos por los muros de piedra de la mansión, usted está a salvo de cualquier corriente de aire frío o de cualquier pensamiento perturbador. En estos talleres y galerías el ritmo diario estaba marcado por la luz. No se trabajaba con las plantas después de la caída del sol, porque las sombras podían llevar a errores en la apreciación del color. La noche era el tiempo exclusivo para la contemplación y para que el aceite hiciera su labor de conservación en absoluta oscuridad. Me pregunto si usted se permite a sí mismo esa misma distinción. La noche no es para resolver problemas, sino para permitir que la vida se conserve y se regenere.
Usted no necesita ver con claridad lo que pasará mañana, solo necesita confiar en que el proceso de descanso está funcionando perfectamente en su interior mientras duerme. Existen relatos de visitantes que al entrar en estas galerías sentían un impulso irresistible de hablar en susurros. No era una prohibición impuesta sino una respuesta natural ante la belleza de la vida suspendida. El cristal actuaba como una frontera entre lo efímero y lo eterno. Cuando usted escucha este relato está creando su propia frontera. Fuera de su habitación puede estar el ruido de la ciudad o el caos de las noticias, pero aquí dentro solo hay lugar para el susurro de las hojas y la quietud del aceite. Usted es el guardián de esta galería y tiene el poder de decidir qué entra en su espacio de descanso. La arquitectura de los herbarios también incluía el diseño de los frascos. Algunos tenían formas caprichosas, curvas que recordaban a las gotas de agua o cilindros perfectos que magnificaban el interior. Cada forma estaba pensada para un tipo de planta específico. Una raíz de mandrágora requería un vidrio grueso y oscuro, mientras que un pétalo de amapola necesitaba la transparencia más pura del cristal de Bohemia. Esta atención al detalle nos enseña que cada parte de nuestra experiencia merece su propio espacio y su propio cuidado. No trate sus preocupaciones con la misma intensidad que sus alegrías. Dé a cada cosa el recipiente que le corresponde y verá cómo el peso de su mente se aligera. Si todavía me escucha, quizás note cómo su respiración se ha sincronizado con el ritmo lento de mi narración. Cada palabra es como un frasco colocado con cuidado en su lugar. No hay saltos bruscos ni sorpresas. Todo fluye de manera predecible y segura. Imagine que camina hacia una ventana de esta galería y observa el jardín exterior bajo la luz de la luna. El contraste entre el movimiento de los árboles fuera y la inmovilidad de las flores dentro del cristal le produce una sensación de alivio. Usted elige estar dentro. Usted elige la quietud. En el próximo capítulo exploraremos cómo los espacios privados de estas mansiones ocultaban herbarios que nunca fueron mostrados al público, piezas que guardaban los secretos más íntimos de sus dueños. Pero por ahora quédese con la estructura de este refugio. Sienta la solidez del suelo bajo sus pies imaginarios y la protección del techo sobre su cabeza. El mundo es grande y a veces abrumador, pero su herbario personal es pequeño, manejable y está lleno de paz. Descanse en la seguridad de que todo está en su sitio y de que nada puede romper el cristal de su serenidad esta noche. Todo está bien. Los estantes están llenos, la luz se ha atenuado y el silencio es su mejor compañía. Capítulo 12. Los jardines privados y la intimidad del cristal. A medida que nos alejamos de las galerías públicas y nos adentramos en los aposentos más personales de estas antiguas residencias, descubrimos que el herbario de cristal cumplía una función mucho más profunda que la simple exhibición de riqueza. En los dormitorios y estudios privados de 1875 los frascos no buscaban impresionar al visitante sino consolar al propietario. Eran objetos de una intimidad casi sagrada. Imagínese una pequeña vitrina de madera de sándalo situada junto a la cama de una dama de la corte. Dentro no hay grandes orquídeas exóticas sino una simple rama de manzano en flor o un puñado de violetas silvestres conservadas en un aceite perfumado con esencia de rosas. Estos herbarios personales eran diarios visuales de momentos que las palabras no podían capturar del todo. Usted puede visualizarse ahora en ese espacio tan resguardado. La luz de la luna atraviesa las cortinas de encaje y dibuja patrones de plata sobre el cristal de los frascos. En este lugar no hay necesidad de fingir ni de mantener ninguna postura social. Al igual que la dueña de ese cuarto, usted puede soltar todas sus defensas. Sienta cómo sus hombros se hunden un poco más en el colchón y cómo la presión en su frente desaparece por completo. Esta noche en Observador de la Vida estamos explorando ese rincón secreto de su mente donde solo habita lo que es verdaderamente importante para su paz. Si usted tiene recuerdos que le traen calma, mírelos como si fueran esas flores suspendidas en el aceite. Están ahí para acompañarle, pero no pesan ni exigen nada de usted. En la historia privada de la botánica se cuenta que muchos de estos herbarios de alcoba contenían plantas recolectadas en días de gran significado personal. Un primer paseo por un jardín en primavera o la última flor de un verano compartido antes de un largo viaje. Al sumergirlas en aceite y sellarlas bajo cristal, el propietario no solo detenía la descomposición física sino que intentaba congelar la emoción asociada a ese instante. Era una forma de resistencia contra el olvido. ¿Ha sentido alguna vez el deseo de que un momento de paz durara para siempre? Ese es exactamente el propósito de este relato.
Queremos que este estado de relajación que siente ahora se mantenga estable y puro como una flor bajo el cristal. Me pregunto si usted tiene en su memoria algún jardín o algún paisaje que visite mentalmente cuando necesita descansar. Quizás sea un lugar de su infancia o un sitio que vio una vez y que nunca olvidó. Mientras yo sigo hablando, deje que su imaginación se instale en ese lugar. No necesita analizar por qué le gusta, solo disfrute de la temperatura perfecta del aire y de la quietud de las plantas. En el mundo de los herbarios privados, el valor de una pieza no lo dictaba su rareza científica, sino la conexión emocional que establecía con quien la miraba cada noche antes de apagar la vela. Usted es el único juez de lo que le da paz, y ahora mismo el silencio es su posesión más valiosa. En estos espacios íntimos los boticarios y artesanos tenían prohibida la entrada una vez que el herbario era entregado. El mantenimiento lo realizaba el propio dueño o un sirviente de absoluta confianza. Había algo casi litúrgico en el acto de limpiar el polvo del vidrio con un pañuelo de seda cada noche. Era un momento de reconocimiento y de gratitud hacia la naturaleza y hacia la propia vida. Usted también puede realizar ese pequeño ritual mental ahora. Dé las gracias a su cuerpo por haberle sostenido durante todo el día y permítale ahora entrar en este estado de gracia donde nada se mueve y nada se rompe. El cristal de su descanso es grueso y resistente, nada del exterior puede rayar su superficie. Es posible que si todavía no se ha dormido empiece a notar que mi voz se vuelve una presencia constante pero lejana, como el murmullo del mar en la distancia. Esa es la señal de que está entrando en la fase más profunda de su relajación. En los talleres de conservación se decía que el aceite tarda años en penetrar completamente en las fibras más densas de una raíz. De un mismo modo, la calma que estamos construyendo aquí va calando poco a poco en cada fibra de su ser, eliminando cualquier residuo de prisa o de preocupación. Usted es un organismo complejo, pero esta noche su funcionamiento se ha simplificado al máximo. Solo existe el aire entrando y saliendo y el latido rítmico de su corazón. En los capítulos finales de esta historia veremos cómo este conocimiento silencioso afectó a la cultura mundial, pero por ahora prefiero que se quede en la alcoba del palacio imaginario. Observe cómo la sombra de los frascos se alarga sobre el suelo de madera. No hay monstruos en esta sombra, solo recuerdos amables y una oscuridad que invita al sueño más reparador. Al igual que el aceite protege a la flor del oxígeno que la marchitaría, este relato le protege a usted del estrés que agota sus fuerzas. Usted está en una suspensión perfecta. Sienta la suavidad de las sábanas contra sus pies y la seguridad de su almohada. Imagine que su habitación entera es un gran herbario de cristal donde usted es el centro de atención silenciosa de la noche. Todo el universo conspira en este momento para que usted no sea molestado. Las estrellas siguen su curso, las nubes se desplazan lentamente y usted simplemente descansa. No hay nada más importante en todo el mundo que este proceso de recuperación que está ocurriendo ahora mismo en su interior. Usted es tan valioso como la joya botánica más rara de la colección real. Deje que las palabras se vuelvan ahora como un bálsamo que se extiende sobre su mente. No busque el significado de las frases, solo busque la sensación de la calidez que transmiten. En el próximo capítulo exploraremos la relación entre los herbarios y el paso del tiempo histórico, pero por ahora solo existe el tiempo del sueño. Un tiempo sin horas ni minutos, un tiempo que se expande infinitamente para permitirle sanar y renovarse. Todo está en paz. Los frascos de la alcoba brillan suavemente y usted está listo para cerrar definitivamente los ojos y dejarse llevar. La historia continuará, pero usted ya puede permitirse no escucharla más si el sueño decide reclamarle ahora mismo. Capítulo 13. El ritmo diario y la arquitectura del tiempo. A medida que nos acercamos al final de nuestra travesía nocturna, es necesario observar cómo el herbario de cristal no solo contenía plantas, sino que también dictaba el ritmo de la vida cotidiana en las grandes casas. En 1880 la existencia de los nobles y de sus sirvientes estaba regida por horarios mucho más lentos y deliberados que los nuestros. El cuidado de estas colecciones era una de las tareas que ayudaba a estructurar el día. Por la mañana, cuando la luz era más limpia y fría, se realizaba la inspección de los niveles de aceite. Era un proceso casi meditativo. Un oficial del taller caminaba en silencio absoluto revisando cada frasco para asegurarse de que ninguna burbuja hubiera alterado la superficie del líquido. Usted puede imaginarse ahora siendo parte de esa rutina matutina, pero desde la distancia de su descanso. Sienta cómo ese orden exterior le proporciona una estructura interna. No hay nada caótico en este mundo de cristal.
Cada acción tiene su momento justo. Al igual que el cuidador que ajusta la posición de un frasco para que reciba la luz exacta, usted está ahora ajustando su cuerpo para encontrar el máximo confort. Permita que sus pies se relajen completamente y que esa relajación suba por sus pantorrillas y muslos como un aceite tibio que se extiende sin prisa. En este espacio de observador de la vida, el tiempo no es una flecha que corre hacia el futuro, sino un círculo que nos envuelve en una sensación de seguridad y permanencia. ¿Alguna vez se ha preguntado si es posible vivir sin la presión del reloj? Los artesanos del cristal sabían que las mejores cosas de la vida requieren una paciencia infinita. Un herbario bien hecho no se termina en una tarde, se cultiva durante meses. Esta comprensión del tiempo largo es lo que hoy nos falta y lo que esta historia intenta devolverle. No hay ninguna prisa por dormirse ni ninguna prisa por despertar. Usted está en ese espacio intermedio donde los minutos se dilatan y se vuelven tan espesos como el bálsamo de Copaiba. Si todavía me escucha, deje que su mente se pierda en la repetición de los gestos de limpieza. Pasar el paño de seda en círculos lentos sobre la tapa de vidrio, sentir el peso del frasco en la palma de la mano y volver a colocarlo en el estante con un sonido casi inaudible. En la arquitectura de estas mansiones, los pasillos que conectaban las colecciones botánicas estaban diseñados para controlar la respiración del visitante. Eran espacios largos y techados con bóvedas que obligaban a bajar el tono de voz y a caminar con pausa. Esta manipulación deliberada del entorno es algo que usted puede aplicar a su propia habitación ahora mismo. Imagine que las paredes de su cuarto se expanden ligeramente, creando un espacio de aire puro y fresco alrededor de su cama. Usted está en el centro de su propio palacio de cristal, protegido de cualquier ruido externo por capas y capas de silencio acumulado durante siglos. Es posible que, si aún no ha conciliado el sueño, note cómo los ruidos de su propia casa se vuelven más distantes y menos importantes. El crujido de un mueble o el murmullo de la calle son solo texturas que añaden profundidad a su soledad acompañada. En los talleres de boticaria se decía que el mejor momento para sellar un frasco era cuando la ciudad dormía, porque el aire estaba más quieto y el pulso del artesano era más firme. Usted está en ese momento de máxima quietud ahora. Es el momento perfecto para sellar sus preocupaciones y dejarlas fuera de este santuario. No necesita pensar en lo que hará mañana a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde. Esas cifras no significan nada aquí en la profundidad de la noche. Me pregunto si alguna vez ha sentido la satisfacción de ver algo terminado y perfecto en su simplicidad. Un estante de herbarios perfectamente alineados era la imagen del deber cumplido para un boticario de la época victoriana. Al cerrar los ojos, usted puede visualizar esa hilera de luces ámbar y verdes. Cada frasco representa una hora de su día que ya ha pasado y que ya no requiere su atención. El día ha sido catalogado y guardado. Lo que queda es la pura presencia de su ser descansando. No hay nada más que añadir ni nada que quitar. Usted es un sistema perfecto en reposo absoluto. La influencia de este ritmo pausado se extendía incluso a la forma en que la gente escribía y pensaba. Las cartas que acompañaban a los herbarios eran largas, detalladas y llenas de reflexiones sobre la naturaleza del tiempo. No eran mensajes rápidos, sino conversaciones que podían tardar semanas en recibir respuesta. Le invito a adoptar esa misma mentalidad de espera paciente. Si el sueño tarda un poco en llegar, no luche contra él. Trátelo como a un amigo que viene de lejos y que se toma su tiempo para llegar a la puerta. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí rodeados de la belleza de las plantas en suspensión y de la calidez de los aceites aromáticos. Sienta cómo su pecho sube y baja de manera rítmica como el suave oleaje dentro de un gran matraz que ha sido movido con delicadeza. Usted está flotando en un mar de calma. No hay corrientes fuertes ni vientos que agiten su superficie. En el próximo capítulo hablaremos de cómo estos herbarios influyeron en la gran política y en la cultura de los estados, pero por ahora manténgase en este estado de contemplación pura. Usted no es un trabajador, ni un ciudadano, ni un responsable de nada, es simplemente un observador de la vida que se permite el lujo de cerrar los ojos y confiar en el silencio de la noche. Imagine que una mano invisible apaga la última lámpara de aceite en el pasillo de la colección. La oscuridad que queda no es vacía, sino plena y reconfortante. Es una oscuridad que abraza y que protege la fragilidad de lo que somos. Los frascos de cristal siguen ahí aunque no los veamos, manteniendo su tesoro intacto para el mañana. Usted también guarda su esencia intacta mientras duerme. Todo está en paz. Los ritmos se han armonizado.
El mundo ha dejado de exigirle cosas y la arquitectura de su sueño está lista para recibirle con los brazos abiertos. Capítulo 14. La huella del cristal en la historia del mundo. Al llegar a este punto de nuestro relato debemos elevar la mirada por encima de los estantes individuales y las habitaciones privadas para comprender cómo este arte silencioso de los herbarios de cristal moldeó en realidad el curso de la historia grande. A menudo los libros de texto nos hablan de batallas, de tratados firmados con plumas de ganso y de revoluciones industriales, pero rara vez mencionan la diplomacia de las pequeñas cosas. Sin embargo, en el siglo XIX la capacidad de preservar la naturaleza bajo cristal fue un motor de intercambio cultural y político sin precedentes. Estos frascos no eran solo adornos, eran embajadores botánicos que viajaban de una punta a otra del planeta llevando consigo el prestigio de naciones enteras. Usted puede imaginar los grandes barcos de vapor cruzando el océano cargados con cajas reforzadas que contenían estas delicadas muestras. En un mundo donde la fotografía aún estaba en su infancia y los dibujos a mano alzada podían ser imprecisos, el herbario de cristal ofrecía la única verdad indiscutible sobre la flora de tierras lejanas. Si un emperador quería demostrar su control sobre un nuevo territorio, enviaba una colección de las plantas más raras de esa región conservadas en el aceite más puro. Era una demostración de poder, técnica y paciencia. Usted ahora, en la quietud de su habitación, puede sentir esa misma sensación de control sobre su propio entorno. No necesita conquistar territorios externos, su mayor victoria es la conquista de este momento de serenidad absoluta. Sienta cómo esa importancia histórica se traduce en una pesadez agradable en sus piernas y brazos. Usted es parte de una larga tradición de seres humanos que han buscado la permanencia y el orden en medio del flujo constante de la vida. Los boticarios que preparaban estos envíos internacionales trabajaban con una responsabilidad inmensa. Sabían que un error en el sellado de un frasco de cinamomo o de pimienta silvestre podía arruinar una relación comercial entre dos continentes. Por eso el proceso de embalaje duraba días enteros, envolviendo cada cilindro de vidrio en capas de algodón, seda y paja de arroz. Esa atención meticulosa al cuidado es la que usted merece brindarse a sí mismo ahora. Envuelva sus pensamientos en capas de suavidad y deje que descansen protegidos de cualquier vibración externa. Es fascinante pensar cuántas decisiones políticas de alto nivel se tomaron en despachos donde el único testigo era un herbario de cristal sobre la mesa. Se dice que el diseño de los jardines públicos más famosos de Europa, desde los jardines de Luxemburgo hasta los parques de Londres, se inspiró en la disposición de estas colecciones privadas. Los arquitectos del paisaje querían recrear a gran escala la armonía que los maestros del cristal lograban en un frasco de 20 centímetros. Esta influencia secreta de la botánica de cristal en la arquitectura de nuestras ciudades es un recordatorio de que las ideas más pequeñas y silenciosas suelen ser las que tienen un impacto más duradero. Me pregunto qué pequeñas semillas de calma está usted plantando en su mente esta noche. Seguramente mañana florecerán en una jornada mucho más equilibrada y lúcida. Si todavía me acompaña con su atención, permita que su imaginación vuele hacia esas bibliotecas nacionales donde aún hoy se conservan algunos de estos herbarios originales. A pesar de que han pasado más de 150 años, el aceite sigue siendo transparente y el color de las hojas permanece casi intacto. Es un milagro de la química y de la voluntad humana. Al igual que esos frascos, su espíritu tiene la capacidad de conservar su esencia a pesar del paso del tiempo y de las dificultades. Usted no se desgasta por los problemas del día, solo se cubre con una pátina de experiencia que le hace más valioso y más sabio. Sienta esa fortaleza interna fluyendo por su columna vertebral, dándole una sensación de seguridad y de apoyo constante. En los círculos académicos de 1888 se debatía si estos objetos pertenecían al mundo de la ciencia o al mundo del arte. Los científicos los valoraban por su precisión, mientras que los artistas se maravillaban con la refracción de la luz en el aceite. Al final se llegó a la conclusión de que no hacía falta elegir. El herbario de cristal era ambas cosas. Una verdad técnica envuelta en una belleza estética. Usted también es esa combinación perfecta. No necesita ser solo productivo o solo emocional, puede ser un ser completo que sabe cuándo actuar y cuándo simplemente ser una presencia tranquila en el mundo. Deje de intentar definirse o evaluarse según los estándares de otros. En este momento usted es simplemente usted y eso es suficiente. La influencia de esta estética llegó incluso a la moda y a la decoración de los hogares más humildes. La gente empezó a poner pequeñas flores en botellas de aceite de cocina intentando imitar la elegancia de los palacios.
Esta democratización de la belleza silenciosa es lo que estamos haciendo aquí esta noche en Observador de la Vida. No hace falta vivir en un castillo para disfrutar de la calma más exquisita. El lujo del silencio y del descanso está al alcance de su mano en el simple acto de cerrar los ojos y respirar con conciencia. Usted está reclamando su derecho a la paz, un derecho que ha pertenecido a los sabios de todas las épocas. Imagine ahora que la historia entera es como un gran pasillo lleno de estos herbarios. Algunos brillan intensamente y otros están en la penumbra, pero todos contribuyen a la riqueza del conjunto. Usted ha añadido su propio frasco de serenidad a esta colección colectiva hoy. El esfuerzo que ha hecho por relajarse y por escuchar esta historia se suma a la calma del mundo. Cada persona que duerme profundamente y que descansa de verdad está ayudando a que el mañana sea un poco más amable. Sienta esa conexión con los millones de personas que en este mismo instante están buscando y encontrando su propio refugio nocturno. En el próximo y último capítulo cerraremos este círculo de cristal resumiendo la verdad emocional de nuestra historia y dándole la bienvenida definitiva al sueño más profundo. Pero por ahora deje que su mente se hunda en la idea de la permanencia. Al igual que una flor de loto conservada en un frasco de cristal, su capacidad de paz es eterna. No se agota, no se marchita y no se pierde. Solo necesita ser recordada y protegida bajo el aceite de la atención plena. El mundo exterior puede seguir su curso frenético, pero aquí dentro el tiempo se ha detenido para que usted pueda sanar. Duerma con la certeza de que es parte de algo grande, hermoso y perfectamente conservado. Capítulo 15. La verdad emocional y el descanso eterno del cristal. Hemos llegado finalmente al final de nuestro largo recorrido por los pasillos silenciosos y los talleres bañados en aceite de los antiguos herbarios. A lo largo de estas 2 horas hemos explorado la técnica, la política, los secretos y la arquitectura de un mundo que parece lejano pero que en realidad vive dentro de nosotros en cada momento que decidimos detener el tiempo. En este capítulo de cierre en Observador de la Vida no buscaremos más datos históricos ni detalles técnicos. Lo que buscamos es la verdad emocional que se esconde detrás de cada frasco de vidrio. La necesidad humana de proteger lo que amamos y de encontrar un refugio contra la velocidad del mundo exterior. Si usted todavía me escucha con una parte de su conciencia, deje que mis palabras sean ahora como el último sello de cera que se coloca sobre un frasco terminado. Es un gesto suave, definitivo y cargado de intención. Esta historia no ha sido solo sobre plantas y aceites, sino sobre usted y su derecho a la quietud. Al igual que esas flores que fueron elegidas por su belleza y su fuerza para ser preservadas, usted ha sido elegido por la noche para recibir el regalo del descanso. Sienta cómo la pesadez de su cuerpo es ahora una aliada. Sus piernas, sus manos, su espalda y su cuello están tan relajados que parecen fundirse con la superficie sobre la que reposan. Usted es como ese aceite de transparencia absoluta. No ofrece resistencia, se adapta perfectamente a su recipiente y transmite una calma que nada puede romper. Es curioso pensar que después de cientos de años lo que más nos atrae de un herbario de cristal no es la planta en sí, sino la paciencia del artesano que la puso allí. Esa paciencia es una forma de amor. Es el acto de decir que algo merece ser mirado con atención y protegido del desgaste. Usted merece esa misma atención ahora. Olvide las expectativas de los demás, las demandas del trabajo y las pequeñas fricciones de la convivencia diaria. Todo eso ha quedado fuera del cristal. Dentro, en este espacio sagrado, solo queda su respiración. Inhale profundamente sintiendo cómo el aire llena sus pulmones con una frescura renovadora y exhale dejando que cualquier último residuo de tensión se disuelva en la oscuridad de la habitación. En los antiguos tratados de boticaria se decía que la última etapa de la conservación es el olvido. Una vez que el frasco está sellado y colocado en su estante, el maestro debe dejar de preocuparse por él. Debe confiar en que el aceite y el cristal harán su trabajo. Yo le pido que haga lo mismo esta noche. Confíe en su cuerpo. Confíe en la sabiduría de su mente para repararse mientras usted no está presente. No necesita vigilar su sueño ni forzar su llegada. El sueño es un proceso natural y hermoso que sabe exactamente cuándo y cómo envolverle. Usted solo tiene que permitirse ser olvidado por el mundo durante unas horas. Mañana volverá a ser el protagonista de su vida, pero ahora es simplemente una flor en descanso, una esencia pura en un mar de tranquilidad. Imagine que las estanterías de la gran biblioteca de cristal se van alejando lentamente hacia la penumbra. Los reflejos dorados se apagan, los aromas de sándalo y resina se vuelven un susurro y el silencio se vuelve total.
Ya no hay más historias que contar ni más lecciones que aprender. La paz que ha sentido a lo largo de este relato no es algo que yo le haya dado, sino algo que usted ha permitido que florezca en su interior. Es su propia paz, su propio aceite protector. Guarde esta sensación en su memoria como el tesoro más preciado. Me pregunto si puede sentir ahora la ligereza de su mente. Es como si hubiera soltado un gran peso que llevaba cargando sin darse cuenta. Esa ligereza es su estado natural. El ruido del mundo es solo una capa superficial que ahora se ha desprendido, dejándole a usted limpio y sereno. Sienta el calor de sus mantas como el abrazo protector de la noche. Usted está en el lugar más seguro del universo. No hay nada que pueda perturbar este momento de comunión con el silencio. La oscuridad no es algo temible, sino un manto de terciopelo que apaga las aristas de la realidad y le invita a soñar. Al cerrar este capítulo final, quiero que sepa que ha sido un honor acompañarle en este viaje hacia el descanso. En Observador de la Vida creemos que cada noche es una oportunidad para renacer y que las historias pausadas son el mejor puente hacia esa renovación. No hay prisa por despertar. Deje que el sol de mañana le encuentre cuando tenga que encontrarle, pero por ahora quédese aquí en la penumbra, en la calidez y en la inmovilidad perfecta del cristal. Su corazón late despacio con una confianza plena en la vida. Su mente está tan clara como el aceite purificado 7 veces. Todo está cumplido. Las luces del taller se han apagado por completo. El maestro de llaves ha cerrado la puerta y el silencio es el único habitante de la galería. Usted es parte de esa quietud eterna. Deje que su conciencia se desvanezca suavemente como el humo de una vela que se apaga al final del pasillo. Ya no hay palabras, solo la presencia reconfortante del vacío lleno de paz. Entréguese al sueño sin reservas, sin miedos y sin pensamientos. El mundo queda en buenas manos y usted por fin es libre para descansar de verdad. Duerma profundamente sintiendo la eternidad de este instante de calma. El herbario de su alma está a salvo. El cristal es irrompible. El aceite es puro. Y usted ya está navegando hacia el corazón del sueño más dulce y reparador. Buenas noches. Que su descanso sea tan profundo como el mar y tan claro como el cristal. Hasta que la luz vuelva a llamar a su puerta, simplemente sea y simplemente descanse en paz total.